Buen día, jóvenes. Continuando entonces con el pasado simple, tiempo gramatical que habíamos empezado a ver, creo que hace un par de semanas más o menos, ¿no? Hace un par de clases habíamos empezado con el pasado simple, específicamente con el verbo be, ustedes se acordarán, ¿no? Y las características que tiene este verbo de manera muy especial, a diferencia de los demás verbos, ¿no? La clase anterior habíamos visto y hablado sobre el pasado simple, pero solamente en su forma afirmativa. Y habíamos revisado un poco y hablado al respecto de los verbos regulares e irregulares que existen en el idioma inglés, ¿no? Para complementar la clase anterior y continuar, ¿no?, en lo que estamos trabajando y revisando, hoy día tenemos que hablar del pasado simple en sus formas negativas y preguntas, ¿ya? Past simple, negative and question. ¿Cómo negamos y cómo preguntamos en el pasado simple, ¿no? Es bastante parecido al presente simple en varios aspectos, ¿no? Sobre todo en la conjugación del verbo. Si han entendido bien el presente simple, lo tienen claro, ¿no? Esto no tiene por qué ser complicado. Caso contrario, hay que revisarlo nada más, hay que estudiarlo. No es tan difícil, ¿ok? Bien, vamos a explicar entonces en esta primera parte, ¿no?, en esta clase el día de hoy, el pasado simple, negativo y pregunta, ¿ya? In past simple, questions and negatives, we use did or didn't plus the base form of the verb, ¿okay? En el pasado simple, preguntas y negaciones, usamos a los verbos auxiliares did y didn't, ¿ya? Didn't, que no es otra cosa más que la contracción de did not, ¿ok? Entonces, y el verbo en su forma base, esto es muy importante, ¿ya? Verbo auxiliar del pasado, did y didn't, ¿no es cierto? Como vamos a mencionar. ¿Qué hace el verbo auxiliar? Su mismo nombre lo dice, y lo hemos visto anteriormente y lo hemos conversado. Va a auxiliar, va a ayudar, va a conjugar al verbo, va a ayudar a conjugar el verbo en la forma en el tiempo y la forma que le corresponde, ¿no? Did y didn't son los verbos auxiliares del pasado simple para preguntar y para negar, ¿ok? Por eso es que el verbo está en forma base. Hay una razón, chicos, un solo cambio en la oración, ¿se acuerdan? Si el verbo auxiliar aparece en la oración, este ya hace el trabajo. Por eso que el verbo principal vuelve a su forma base. Fíjense en este esquema y en estos pequeños ejemplos muy sencillos, ¿okay? Ustedes lo pueden notar, ¿ya? En la forma afirmativa decimos, como habíamos visto la clase pasada, it rained, llovió, ¿se acuerdan? El verbo rain, llover, le agrego ed, un verbo regular, y lo tengo en el pasado, ¿no? Forma afirmativa. ¿Quién sufre el cambio? ¿Quién se conjuga? Directamente el verbo principal, porque hay un solo verbo, no hay otro, ¿okay? Agregándole ed porque es un verbo regular. Si fuera irregular, pues busco en mi lista de verbos y lo conjugo correctamente, ¿ok? It rained, llovió, pasado simple, afirmativo. ¿Qué pasa si voy a preguntar? Question, ¿ok? Pregunto, did it rain? ¿Llovió? ¿Ok? Estoy preguntando, ¿llovió? A modo de pregunta. Tengo aquí al verbo auxiliar did por delante, ¿ok? Seguido del sujeto, necesito un sujeto, en inglés es necesario, como es el clima, utilizo it, y el verbo, pero el verbo es su forma base. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar está haciendo el trabajo. Este verbo auxiliar está ayudando, está auxiliando al verbo principal a conjugarse correctamente en el pasado simple a modo de pregunta. Esa es su función. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Así lo utilizamos, así lo vemos de esta forma, ¿ya? Entonces, un solo cambio es permitido en una oración en inglés, ¿de acuerdo? Esto no tiene traducción directa al español, verbo auxiliar, porque está trabajando en conjunto con el verbo principal. ¿Qué pasa si voy a negar? Sucede casi lo mismo, muy parecido. It didn't rain. No llovió. ¿Okay? No llovió. It didn't rain. ¿Okay? Verbo auxiliar didn't, verbo principal en su forma base. Este está haciendo el trabajo. Un solo cambio en la oración en inglés. ¿Okay? Didn't, que no es otra cosa más que el verbo auxiliar negativo, el pasado simple, ayuda a conjugar al verbo principal en el pasado simple en su forma negativa, cumpliendo su función gramatical, el de auxiliar y ayudar al verbo. Este esquema nos ayuda a diferenciar claramente y analizar la estructura gramatical, que hay que utilizarlo con todos los verbos, ¿no? Un detalle, y resumiendo un poco el tema, ¿no?, la clase anterior que estamos viendo hasta ahora, solamente te vas a preocupar en conjugar al verbo en el pasado simple en la forma afirmativa, nada más, sea este regular o irregular, según sea el caso, como ya conocemos y hemos visto, ¿no? Porque si vas a preguntar o vas a negar, el verbo
vuélvelo a su forma base, manténlo en su forma base, porque los auxiliares hacen el trabajo, ellos sufren el cambio, ellos modifican el verbo did y didn't para preguntar y para negar respectivamente, ¿ok? Y así lo entendemos. ¿Está claro, jóvenes? Por eso que la gramática inglesa es muy sencilla, es muy simple, ¿no? Más ejemplos. Un diálogo entre Ana y Tom, ¿no? Ana pregunta, ¿Did you go out last night, Tom? ¿Saliste tú anoche, Tom? Tom le responde, yes. I went to the cinema, but I didn't enjoy the film. Sí, yo fui al cine, pero yo no disfruté la película. ¿Ok? Tenemos el pasado simple, ¿no? Mi pregunta, afirmativo y negativo. ¿Ok? Todas sus tres formas. Otro ejemplo, pregunto, when did Mr. Smith die? ¿Cuándo? ¿Cuándo murió? ¿Cuándo se murió el señor Smith? What did you do at the weekend? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú el fin de semana? What did you do? ¿Okay? Verbo auxiliar, verbo principal, no confundirlos, ¿ah? Funciones gramaticales distintas. ¿Okay? We didn't invite her to the party, so she didn't come. Nosotros no la invitamos a la fiesta, así que ella no vino a la fiesta. ¿Okay? Why didn't you phone me on Tuesday? ¿Por qué? ¿Por qué no me llamaste el martes? ¿Okay? Una pregunta negativa en el pasado, ¿no? Why didn't you phone me? ¿Por qué no me llamaste el martes? ¿Okay? Y así entendemos y así revisamos a este pasado simple, ¿no? Ahora en sus formas negativas y preguntas, ¿no? No se olviden, ¿ah? But we do not use did with the verb be. No usamos al auxiliar did con el verbo be. Recuerden eso. ¿Okay? El pasado verbo be es was and were. ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada? No, hace 2 semanas, mal no recuerdo, ¿no, chicos? ¿Okay? Muy bien. Acuérdense que el verbo be no usa auxiliares. Pues esa es la razón, ¿no? Fíjense, más ejemplos, ¿no? Why were you so angry? ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué estuviste tú tan molesto? ¿Por qué estabas tan molesto? They weren't able to come because they were very busy. Ellos no estuvieron dispuestos a venir porque ellos estuvieron muy ocupados, estaban muy ocupados. ¿Okay? Was Tom at work yesterday? Estaba Tom en el trabajo ayer. Estaba Tom en el trabajo ayer. ¿Okay? Y así entendemos el pasado simple, ¿no? Complementando, recordando también al verbo be en el pasado, was and were. Verbo que no usa auxiliares y que su conjugación en el pasado cambia completamente su forma base. ¿Okay? Y así lo entendemos de esta manera. ¿Ok, jóvenes? Bien, hay que repasar un poquito el pasado simple, tanto en estructura como en gramática y la conjugación de los verbos, ¿no? Y entenderlos dentro de un concepto. Sigamos con la segunda parte de esta clase. Para complementar el pasado simple, tiempo gramatical del cual venimos conversando y revisando, vamos a ver un tema más que concierne este tema, a este tiempo, digámoslo, ¿no? De manera más clara, ¿no? Ese tiempo gramatical. ¿Okay? Es una expresión que tiene características de verbo. Si bien es cierto, el idioma inglés no lo toma exactamente como un verbo, sus razones gramaticales existen, pero esta es vamos a llamar una expresión, ¿ya? No es el tema a ahondar mucho en la gramática, ¿no? Pero vamos a entenderlo como una expresión, ¿ya? En cuanto a su composición gramatical hay que entenderlo de la mejor forma, ¿ya? No es tan complicado, ¿eh? Es bastante traducible al español de una manera, ¿no? Y las reglas gramaticales siguen siendo la misma, se mantiene, ¿ya? El tema se llama used to, ¿okay? La expresión, mejor dicho, ¿no? Used to, ¿no? Es como un verbo, ¿ya? Sí, característica de un verbo en realidad. Lo usamos para past habits, hábitos pasados, es lo que vamos a explicar. ¿Ok? A ver. The expression used to is always past, ¿no? La expresión used to siempre es pasado, siempre es pasado en inglés. There is, no present, no hay presente. Este used to no tiene forma presente, por si acaso, que quede bien claro, ¿ya? Therefore, when it is used with do to make negatives and questions, the form of the auxiliary verb is always did, ¿no? Por eso, therefore,
Cuando es usado con do, justamente para hacer las negaciones y las preguntas, la forma del auxiliar, del verbo auxiliar, siempre es did. Se va a apoyar el auxiliar did que ya conocemos y justamente acabamos de revisar. ¿Okay? Vamos a ver eso en ejemplo. ¿Ya? Used to is used as follows. Used to es usado como sigue a continuación, ¿no? To describe an activity or state that happened many times in the past. Para describir una actividad o estado o situación que sucedió, que pasó muchas veces en el pasado. Solamente en el pasado, ¿ah? ¿Okay? Algo que sucedió en el pasado y que ahora no pasa más, no sucede más. ¿Okay? Acción que terminó en el pasado y se quedó en el pasado. Eso es used to, ¿no? Algo que sucedió muchas veces de repente en el pasado y se quedó en el pasado y no se presenta más en el tiempo, en el ahora. ¿Okay? No viene hacia el presente de ninguna manera. ¿Okay? Eso es used to, ¿ya? Entendiendo de la mejor forma. Es traducible, fíjense en el ejemplo. Tom always used to go for a run before breakfast. Tom siempre solía ir a correr antes del desayuno, del desayuno, ¿no? Used to go for a run, solía ir a correr, solía salir a correr, ¿ok? Used to, ¿no? Algo así como solía, soler, ¿no? En español. Peter didn't used to say things like that when I knew him. Peter no solía decir cosas como esas, cosas así, cuando yo lo conocí, ¿ok? Didn't used to, fíjense la forma negativa, fíjense en el detalle, ahora lo voy a explicar, ¿ok? Ingresa el auxiliar, acuérdate, used to, como tiene la forma ed del pasado, le retiro la d, no puede haber dos cambios, mantengo la regla, ¿ok? Ahora lo voy a explicar. I used to live in Arequipa, yo solía vivir en Arequipa. ¿Qué estoy diciendo? Que ya no vivo más en Arequipa, vivo en otro lugar, en otra ciudad, ¿ok? He used to deliver newspapers, but he owns the shop now. Él solía repartir periódicos, pero ahora él es dueño de la tienda, es propietario de la tienda. ¿Okay? Nancy and Bill used to live in Argentina. Nancy y Bill solían vivir en Argentina, ahora viven en otro país seguramente. ¿Okay? Entonces no se da más, no existe más, ¿de acuerdo? De forma afirmativa. De forma negativa, didn't used to, fíjense en el detalle, aquí lo explicamos. The negative form of used to is, ¿no? La forma negativa de used to es didn't used to. Used to tiene esa forma característica del pasado del idioma inglés, la D o la ED al final, ¿no es cierto? ¿Okay? La regla es un solo cambio, acuérdense. Si utilizo el auxiliar didn't, used to, le retiro la D. No puede haber dos cambios, ¿ok? Y mantengo la regla, didn't used to. ¿Está claro? No solía, algo así, ¿no? We didn't used to have internet when I was a child. Nosotros no solíamos tener internet cuando yo era un niño. ¿Okay? Antes no había internet, ¿no es cierto? Alan didn't used to like children, but it's different now. He has his own. A Alan no solían gustarle los niños. Pero es diferente ahora que él tiene los suyos, los propios, ¿okay? Tiene sus propios hijos, ¿no? They didn't used to worry much about money, ¿no? Ellos no solían preocuparse mucho acerca de la plata o del dinero. Antes no se preocupaban, pero seguramente que ahora sí se preocupan, ¿no? Things didn't used to be so sad. Las cosas no solían ser tan tristes, no solían ser tan tristes, ¿ok? Muy bien. Eso en cuanto a las negaciones. Y para las preguntas sucede lo propio, ¿no? Lo mismo. We form questions with used to. ¿Okay? Formamos las preguntas con used to de esta manera. El auxiliar did, que ya lo conocemos, did used to. ¿Okay? De esta forma, ¿ven? Le retiro la D final, porque aquí tengo al auxiliar did por delante, ¿no? Dos cambios, no. Un solo cambio, ¿no? Pregunto, did they used to visit you often? ¿Solían ellos visitarte seguido, a menudo, frecuentemente? Did he used to play the guitar? ¿Solía él tocar la guitarra? ¿Solía él tocar la guitarra? ¿Okay? Y así entendemos a este used to.
¿no? Para hablar de hábitos pasados, ¿no? Ustedes se dan cuenta, mantenemos las características gramaticales, ¿no es cierto? Un solo cambio en la oración si intervienen los verbos auxiliares, ¿no? En este caso did y didn't, que ya los conocemos. ¿Se dan cuenta? Las reglas siguen siendo las mismas, no han cambiado ni van a cambiar en inglés, ¿no? Es una constante, ¿no? Muy difícilmente vamos a encontrar alguna excepción a estas reglas, que por cierto son muy pocas en inglés, no son abundantes, ya que no hay mucha gramática, ¿no? Es un idioma que tiene características gramaticalmente sencillas, vamos a decir de esa manera, no se complica mucho. ¿Okay? Hay que prestar atención a eso, ¿no? A la estructuración gramatical para poder entender y comprender lo que se lee. ¿Está claro, jóvenes? ¿Okay? Muy bien, hasta aquí entonces, y con esta clase ya hemos visto y hemos cubierto en buena parte la gramática y la estructuración del pasado, el pasado simple que tiene el idioma inglés en sus diferentes formas, estructuras, el verbo, etc., ¿no? Hay que trabajar con ello. Practiquen. Les recuerdo que hagan los ejercicios, por favor. Estudien y repasen también, ¿no? Y tienen ustedes sus plataformas, sus teorías, sus ejercicios, ¿no? La explicación que damos aquí también en relación a los temas, ¿no? Los diferentes ejemplos y cómo los utilizamos. Ya saben ustedes que más allá de una traducción, es muy importante entender y ver el trasfondo, ¿no? A nivel en cuestión de la gramática. Eso nos ayuda a comprender y entender mejor lo que se lee. Practiquen y repasen, por favor, jóvenes. Continuamos la próxima semana.